Hoy vamos a empezar con el capítulo de propiedades hidráulicas de los suelos. Un comentario antes de empezar. Lo que hemos visto hasta ahora, yo les dije al principio que el curso es un curso de propiedades índice y propiedades ingenieriles. Y lo que hemos visto hasta ahora es, voy a salir y entrar de nuevo, es propiedades. Luego, en la introducción, nos dedicamos con alguna tranquilidad a hablar de propiedades índice, y luego hemos visto exploración y hemos visto también compactación. La compactación a veces, la compactación es una característica de los suelos que me sirve, en la cual modifico propiedades índice y me llevará eso a un cambio en las propiedades ingenieriles. Compactación para mí no es una propiedad índice ni es una propiedad ingenieril. Es un trabajo que le hago al suelo, un cambio que le hago al suelo, con el cual se van a modificar, a partir de haber modificado las propiedades índices, se van a modificar las propiedades ingenieriles. Y exploración, lo que hemos visto. Hoy empezamos con las propiedades ingenieriles, que yo les dije que eran en realidad de dos grandes grupos: propiedades hidráulicas y propiedades resistentes o mecánicas. Las propiedades resistentes o mecánicas las dividíamos a su vez en consolidación y resistencia al corte, pero propiedades hidráulicas es un tema muy importante donde vamos a ver cómo interactúa y los efectos de la presencia del suelo, del agua, perdón, en el suelo. Bien, entonces vamos a los temas. El último tema lo he pintado de rojo porque no lo vamos a hacer. Recuerden que yo he sacado algunos temas del curso para poder hacer otras cosas luego. Uno de los temas que estoy sacando es red de flujo, que en principio pueden haberlo visto en algún curso de hidráulica. En los apuntes está lo de red de flujo. No lo he querido sacar para que lo tengan y porque daño no les va a hacer. Pero no es tema del curso este semestre. Vamos a hablar de los fenómenos hidráulicos, la napa freática, una cosa que hemos venido ya anticipando, el principio de fuerzas efectivos, la dinámica del flujo de los fluidos y el tema de licuación. Fuerzas de filtración más completo. Fenómenos hidráulicos en los suelos, y vamos a empezar hablando de capilaridad y una cosa asociada que se llama abundamiento. Capilaridad es un tema que ustedes ya conocen de los cursos de física, ¿de acuerdo? Y se debe a la tensión superficial. La tensión superficial se presenta en el cambio de materiales, en un suelo, en el cambio entre grano, agua y aire. Yo tengo tres fases, ¿no? Entonces esos intercambios producen o hacen que se presente la tensión superficial. Vamos a empezar presentando la tensión superficial como en física, a partir de tubos de diámetro pequeñito, y cuando pasemos al suelo voy a decir que ese tubo es el equivalente al sistema o a los vacíos. Entonces hablemos de los tubos. Los tubos capilares demuestran que la fuerza de adhesión entre las paredes de vidrio, repito, estoy en física, me he ido de mecánica de suelos, las paredes de vidrio y el agua permiten que el agua suba a través de los tubos y se forma una curvatura que la llamamos menisco, mientras que es cóncavo hacia arriba. Pero hay materiales como el mercurio en que la sustancia, en este caso el mercurio, no humedece al tubo de vidrio y entonces no se pega a la pared. Entonces, en vez de ser cóncavo hacia arriba, es convexo o cóncavo hacia abajo. Y acá tengo yo en el agua y en el mercurio. Acá está el tubo capilar, llegó hasta acá, metió un tubo de vidrio dentro del mercurio y así se forma. Y acá no se pega, no logro que se pegue el mercurio, el vidrio. Mientras que el agua sí se pega,
sube y se forma este menisco. Acá el agua, perdón, el mercurio no logra ni siquiera llegar al nivel que tenía, ¿no es cierto? Y la curvatura es inversa. Volvamos al agua o quedémonos con el agua, que es lo que me interesa realmente. Repito, estoy en clase de física, no estoy en clase de mecánica de suelos. Y en el agua yo voy a decir que hay un tubo que tiene un diámetro D minúscula y ha subido agua en una altura H sub C. H sub C, altura de capilaridad o altura de ascensión capilar. Ese cilindro de acá, tiene entonces un volumen pi de cuadrado sobre 4 por la altura HC, y como está lleno de agua, esto es lo que pesa. Este peso tiene que equilibrarse con una fuerza vertical. Esta fuerza T que estamos viendo acá, es una fuerza en todo el perímetro de la circunferencia, que tiene una componente horizontal, pero la componente horizontal en este punto se anula con la componente horizontal en un punto. Si yo tuviera una circunferencia acá, creo que la tengo. Con una, sí, o sea, sí, la T acá se anula con una T en el punto diametralmente opuesto acá. Entonces la componente horizontal se anula, pero la vertical queda. Y esa vertical es la que quiero, o la que estamos diciendo que tiene que equilibrarse con el peso del cilindro de agua. Entonces, gamma del agua por el volumen, fuerza para abajo, peso, es igual a esta fuerza T proyectada en la vertical, T coseno de alfa, y la estamos tomando en un área pequeñita, diferencial de T, entonces, en toda la longitud. Entonces, pi de T coseno de alfa es la fuerza vertical. Bien, cuando yo igualo, toda la longitud me refiero acá a pi por diámetro, ¿no? 2πr. Cuando yo igualo esta fuerza con esta, tengo que, acá hay un D, pi se van, entonces acá ya no hay pi y el D cuadrado se convirtió en D. Obtengo cuánto vale la altura que va a subir el agua en un tubo de diámetro D y con una fuerza de T. En realidad acá en HC puedo conocer el diámetro del tubo, conozco el gamma del agua, pero la verdad es qué cosa es alfa, qué cosa es T. Bueno, primero que nada hablemos del menisco. El menisco es un casquete esférico. Como tal, estamos viéndolo en la figura, como tal, tiene un radio que tiene que ser más grande, el radio del menisco, más grande que el radio del tubo, que es igual a D medios. En segundo lugar, ahí no les he aclarado qué pasó con alfa. El valor de alfa depende del fluido y del vidrio en este caso. Si yo tengo un tubo con superficies limpias y el fluido es agua destilada, de aireada, etc., alfa vale 0. Entonces, voy a seguir diciendo ahora, ok, tengo un tubo limpio, el agua es destilada, de aireada, destilada, entonces alfa vale 0, coseno de alfa vale 1, me olvido del alfa y me quedó 4t entre gamma omega d, y está saliendo con un signo negativo, y ese signo negativo en t lo estoy poniendo intencionalmente desde un principio. Yo desde un principio estoy diciendo el peso va hacia abajo y es positivo. La fuerza del menisco va hacia arriba y la estoy tomando como negativa. Este signo negativo, acostumbrémonos en suelos, que negativos significa tracción. O sea, en suelos tenemos, como solo manejamos esfuerzos de tracción, como despreciamos las tracciones, perdón, como solo manejamos, disculpen, esfuerzos de compresión, o lo que es lo mismo, despreciamos la resistencia a la tracción del suelo, nosotros vamos a, en vez de trabajar todo el tiempo con negativo, 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 vamos a decir,
Ok, las compresiones, que es mi mundo, van a ser las positivas y las tracciones son negativas. Congruente con eso, tengo que esa altura HC negativa, que significa que la fuerza de tensión superficial T, que es la que tengo acá, ojo, esa fuerza T, para que esto sea dimensionalmente correcto, yo acá ¿qué tengo? Yo acá tengo toneladas por metro cúbico por metro, toneladas por metro cuadrado, y si acá me queda metro, es que acá tengo entonces toneladas entre metro. T no es una fuerza por unidad de longitud. Bien, esa es mi ecuación, ¿de acuerdo? Ahí estamos dejando T, la fuerza de tensión superficial entre el agua y el aire. Si la temperatura es 20 grados centígrados, el valor de T lo puedo conocer y es ese valor 7.44. Entonces, recién en este instante tengo mi ecuación 4 por 7.44, 4 por 7,5 es 30, ¿no? Y de ahí sale el 0.03. Esta ecuación sale así porque hemos jugado con las unidades, en realidad con el punto decimal, ¿de acuerdo? Para decir altura de ascensión capilar en metros para un diámetro del tubo en milímetros. ¿Ok? Si el diámetro estuviera en metros, tendríamos la ecuación de arriba, es decir, 3 por 10 a la menos 5, pero cuando el diámetro lo pongo en milímetros es 3 por 10 a la menos 2. Y esa es mi ecuación. Ahora sí, puedo decir que la altura de ascensión capilar es una función del diámetro del tubo. Una función del diámetro del tubo. Y esto es lo que tenemos acá. A ver, este es el nivel del agua, el nivel en el cual la presión es 0 o atmosférica, y por lo tanto vale 0 la presión hidrostática, y nosotros sabemos que la presión hidrostática varía o aumenta linealmente con la profundidad, con la densidad del agua, gamma del agua, rho omega por G es gamma del agua, es presión hidrostática. Y lo que está pasando es que arriba hay una tracción, ¿de acuerdo? Hay una tracción que por eso me salía negativa. A la presión del agua la voy a llamar, o voy a usar el símbolo U. U es el signo para la presión del agua. Y acá tiene la letra C porque estoy diciendo que es por capilaridad. Tracciones en este lado, compresiones en este lado. Entonces, la U sub C es de tracción, por eso tiene este signo negativo. Bien, ya cuánto vale alfa lo hemos omitido porque estamos hablando del tubo limpio. Y estamos acá. ¿Ok? Entonces, encima positivo, perdón, debajo positivo, encima negativo. La condición, ya hemos dicho, es la razón por la cual, perdón, el menisco es esférico es porque es la condición de energía mínima. Y hemos dicho que el radio del menisco es más grande, tiene que ver con este radio de acá, que es el radio del tubo, que es de medios, y tienen que ver vía el coseno de alfa, pero habíamos dicho que el alfa a mí no me preocupaba en el tubo limpio, perfecto, pero ojo, si coseno de alfa es 1, es como que no hubiera menisco, porque tendríamos nosotros que el radio del menisco sea igual que el de medios, ¿no? Simplemente como referencia. Ahora sí vamos a regresar a los suelos. Entre dos granos de suelo se forma un menisco. Entonces, el equivalente al tubo donde va a ir subiendo el agua es los vacíos. ¿De acuerdo? Son los vacíos. Entonces yo tengo acá dos granos de suelo en contacto, por lo tanto hay un esfuerzo entre los granos. Ya les he adelantado que el esfuerzo grano con grano se llama sigma, como siempre, esfuerzo prima. Y tengo aparte este radio del menisco. El esfuerzo de contacto entre los granos es una cosa, sigma prima. Pero lo que me interesa en este momento enfocarme es en el radio del menisco.
el radio del menisco o también el diámetro. El diámetro en mis ecuaciones era el diámetro del tubo. Imagínense que ya no tengo tubos, tengo un suelo. Disculpen. Imagínense que tengo ahora un suelo y se me ocurre meter un tubito. Ese tubo, ¿por dónde va a entrar? Ese tubo va a tratar de entrar por los vacíos. Entonces, el diámetro, el equivalente al diámetro del tubo, es el tamaño de los vacíos, el tamaño de los poros. Pero como yo no puedo medir el tamaño de los vacíos, voy a medir con una granulometría el tamaño del suelo y se llega a la conclusión que el diámetro que me interesa como equivalente del diámetro del tubo es la quinta parte de D10. ¿Quién es D10? El diámetro efectivo o de Hassen, aquel tamiz imaginario que tiene 10% de material menor que él, es decir, retiene el 90% y deja pasar al 10%. Eso es de 10. De 10 entre 5 me da algo, una medida que la estamos relacionando en esta ecuación con el diámetro del tubo capilar. La capilaridad es lo que me permite hacer obra de arte que estamos viendo, ¿de acuerdo? Esculturas en arena. Esta escultura hecha en arena es posible por la capilaridad, porque la arena tiene un contenido de agua que es el preciso. Si fuera más, se cae. Si fuera menos, también se cae. ¿De acuerdo? O sea, si fuera más, no voy a poder levantarlo. Si fuera menos, se va a desmoronar completamente. ¿Qué factores influyen en la granulometría de los vacíos de los poros? Para empezar, en los suelos naturales, la geología, el proceso de formación del suelo, la estructura del suelo, toda su historia de cargas, historia geológica, estoy llamando la historia de cargas. Todo eso ha ido cambiando cómo se distribuyen o cómo son los poros. En un suelo remoldeado, un suelo compactado, ¿cómo lo he compactado? O sea, la capilaridad de un suelo que yo lo he compactado con el Proctor estándar es distinto que en el Proctor modificado. ¿Qué agua o cuánta agua usé en el remoldeo? Si tiene más agua o tiene menos agua, el resultado es distinto. ¿Y qué agua me refiero a si tiene sustancias químicas que pueden cambiar? ¿Qué pasa si los vacíos son muy grandes? Antes de pensar en los vacíos muy grandes, pensemos en esta ecuación. No, en esta no. En esta. Si los vacíos son muy grandes, ya hemos dicho que D, el diámetro del tubo capilar en el suelo es como los vacíos. Si los vacíos son muy grandes, H sub C es pequeño, porque H sub C es inverso a D. Pero no solo eso, si los vacíos son muy grandes, el agua, como es un área grande, el agua se evapora, se presentan burbujas, se destruye el menisco, y acabo de decirles, la altura de ascensión capilar se reduce. ¿Por qué? Porque los vacíos, sus símiles D, están en el denominador, son muy grandes, la altura capilar se reduce. Acá tienen unos valores de alturas de ascensión capilar o altura capilar en diferentes tipos de suelos, haciendo referencia a dos condiciones: granulometría, tamaños, gruesa, media y fina en el caso de arenas, limos y arcillas, tipos de suelo distintos, pero para el mismo tipo de suelo, si están en estado suelto o denso. ¿Y qué vemos acá? Miren, para pensar nada más, valores promedios. Olvidamos los máximos: 12, 15, 50, 1, 10, 2, 3, 50, 10, 12. De suelto a denso, cuando es denso, la altura de ascensión capilar es mayor. ¿Por qué? Porque cuando el suelo es denso, hay menos vacíos.
o lo que es lo mismo, o consecuentemente, los tamaños de vacíos son más pequeños. Si los tamaños de vacíos son más pequeños, la altura capilar es mayor. Ahora vamos en la vertical. Gruesa a media aumenta, media a fina aumenta, se vuelve a achicar, se volvió limo, se vuelve a achicar, se volvió arcilla. Es decir, conforme el suelo es más fino, me está dando que la altura capilar aumenta. Conforme el suelo es más fino, el D, el diámetro del tubo, es más pequeño. Y entonces el H es más grande. D, o sea, lo que ha pasado, bien sea cuando he pasado de suelto a denso o cuando he ido aumentando el tamaño del grano, disminuyendo, perdón, el tamaño del grano, lo que ha pasado es que el denominador ha achicado y por lo tanto la altura ha aumentado. Suelos más finos, vacíos más pequeños, suelo más denso, vacíos más pequeños. Vacíos son el equivalente al diámetro del menisco, han jugado como el valor de D. Bien. Hay un fenómeno en suelos que se llama el abundamiento. El abundamiento es un fenómeno típico de suelos granulares y que me da una falsa imagen de cohesión. Hay un agua que rodea a los granos y me da la impresión que hay una cohesión, como que fuera arcilla, que no lo es. ¿De acuerdo? Y cuando yo, por ejemplo, estoy vaciando en un proceso, un trabajo de compactación, una arena húmeda, puede presentarse o puede formarse en este proceso una estructura panaloide muy suelta. Y los granos están unidos entre sí por agua, por partículas de agua, películas capilares, ¿de acuerdo? Pero por lo tanto son muy fáciles de destruir. Es decir, es una fuerza, una cohesión aparente que está presente mientras que los meniscos capilares estén presentes. Esa condición se llama abundamiento o bulking y solo está presente en arenas húmedas. Si yo saturo esto, inundo esto, voy a lograr que se destruya el menisco y por lo tanto que se reduzca el volumen. Esta es la estructura abundada o el bulking. Este grano se juntó con este porque acá hay una película de agua. Película de agua. Hay una figura similar que yo les mostré que lo que tenía en contacto un grano con otro era un limo, una partícula de limo que actuaba como cementante. Es otro caso de una estructura panaloide. Pero este es un panaloide por el abundamiento o bulking. Vamos a la playa. ¿Qué pasa en la playa? En la playa yo puedo observar tres zonas claramente diferenciadas. Comiencen ustedes a caminar saliendo del mar, como este caballero de acá, y el suelo no resiste. Mi pie se hunde, dejo una huella grande y saco el pie y regresa el agua. Y un poquito después desaparece la huella. Pero hay una zona en que estoy caminando tranquilo, que deja huella, la huella se puede mantener, y llega a otra zona en que comienza a quemarme los pies, porque ya que esta es una zona seca completamente. En esta zona intermedia puede inclusive pasar una bicicleta sin ningún problema. Tiene que tener un grado de humedad adecuado, ¿no? Bien, entonces diferenciamos, y esta arena, perdón, es la misma arena. Por lo tanto, es válido decir que la densidad relativa de todo es la misma. Sin embargo, a pesar de de ser la misma densidad relativa, encuentro resistencias variadas por la humedad o, para decirlo con propiedad, por la distancia hacia el nivel freático, que es el agua natural, el agua subterránea. Este es el agua de mar que mantiene su nivel y luego lo que pasa es que la arena la pierde y a partir de acá para abajo
lo que tenemos nosotros es agua saturada, perdón, suelo saturado. Y de acá para arriba, lo que tengo es un suelo parcialmente saturado. Hay gente que dice que el término parcialmente saturado es incorrecto y hay que decir suelo no saturado. Pero suelo no saturado también incluye el suelo seco. O sea, los términos que se usan hoy en día en los libros de mecánica de suelo son seco, no saturado y saturado. La mecánica de suelos tradicional se preocupó de dos estados límites, que es el seco y el saturado. El más complejo es el parcialmente saturado o no saturado. ¿De acuerdo? Y yo puedo entender al saturado y al seco como casos extremos particulares. Bien. En esta, entonces, este suelo de acá, tengo el agua sube por capilaridad y eventualmente va a estar saturado en una parte, no todo, sino una parte de esto, como vamos a ver más adelante. Este mismo fenómeno se aprovecha incluso en una carrera muy famosa en Daytona. En Daytona hay unas carreras de auto en la playa. Son arenas muy finas, densificadas por acción de las olas. El golpeteo de las olas densifica la arena. Y entonces la zona intermedia donde yo tenía la bicicleta es ancha porque es poca pendiente. Si es poca pendiente, entonces como yo tengo que llegar a esta altura, esta zona es mucho más ancha porque la pendiente es pequeñita. Entonces, en ese ancho de zona intermedia se producen estas carreras. Conforme el agua o conforme estamos cerca de la orilla del mar, el agua del mar destruye el menisco. Yo les acabo de decir que en el abundamiento, saturando, echando agua, se destruye el menisco. El agua de mar destruye el menisco. Y eso es lo que está pasando. Pierde resistencia. Cuando estoy ya lejos de la zona de la bicicleta, que fue la zona de los autos en el caso de Daytona, cuando ya estoy lejos, lo que pasa es que estoy en un suelo seco, entonces esa es la razón de la baja resistencia. La densidad relativa no ha variado, los cambios son por la capilaridad. La capilaridad me permite excavar en arenas muy finas y también en limos no plásticos. La arena fina, el limo no plástico, mentalmente, recuerden que el ML, yo lo puse como suelo granular, mentalmente es una arena muy, muy, muy fina. Entonces, la arena fina y el limo muy plástico, si es que no hubiera capilaridad cuando comienza a hacer un hueco, cae. Pero la capilaridad, que la puedo entender como ese poquito de humedad, permite que se quede estable. Si la arena así tenga cierto grado de humedad, es muy suelta, igual va a caer y no voy a poder excavarla. Bajo el nivel freático es lo mismo que decir en la orilla del mar. Ya no hay menisco, y ya no hay menisco porque se ha saturado. Entonces las excavaciones serían muy inestables. Este es el ángulo de reposo, el ángulo al cual cae, en este caso, una arena seca. Forma un cierto ángulo que estamos viendo de 30 grados, es un ángulo típico. Si yo acá tengo que voy haciendo que caiga arena verticalmente, cae más arena y va a formarse una nueva capa, siempre a 30 grados, siempre a 30 grados. ¿De acuerdo? El ángulo va a ser 30 grados, esto va a ir creciendo, pero caen, los granos no pueden estar con un ángulo mayor que 30 grados y caen con ese ángulo. Bien, hemos hablado del abundamiento o bulking, fenómeno típico de arenas. Hay otro fenómeno capilar típico de arcillas que se llama desleimiento o stacking. El desleimiento permite diferenciar suelos, en este caso arcillas, de una roca. Y lo vimos como una manera
en la parte de descripción visual. Si ustedes agarran una pastilla de suelo, la meten en agua, la pastilla se desintegra. Entonces, la pastilla de roca o el trozo de roca lo meten en agua, no se desintegra. ¿Por qué? Porque se ha producido un fenómeno que se llama desleimiento, que está asociado a la contracción. La contracción, cuando se evapora el agua, la presión disminuye y se comienza a formar el menisco. Entonces, si esa pastilla, no, la palabra tubo me refiero en este caso a la pastilla de suelo, se sumerge en agua, se rompe el menisco y el tubo se expande, o lo que es lo mismo el suelo, se va desmoronando, ¿no? Se va, la palabra, desintegrando la palabra que usé. Napa freática. Bien, no sé si hay alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Bien, voy a detener para continuar en 3 minutos a partir de napa freática. Napa freática. ¿Qué cosa es la napa freática? La napa, en los mexicanos, bueno, la napa freática o nivel freático, yo la suelo referir como NF. Los mexicanos le ponen como símbolo NAF, que es nivel de aguas freáticas. Vamos a empezar la palabra freático, ¿qué significa? Diccionario de la lengua nos dice que freático es dicho del agua que está acumulada en el subsuelo y puede aprovecharse por medio de pozos. Dicho de una capa del subsuelo que contiene agua freática. O sea, freático, en realidad, la primera definición significa que es agua de pozos. Y el origen en la palabra griega está la palabra pozos, ¿de acuerdo? Pozo. El ico es relativo al pozo, ¿de acuerdo? Frea, ico. Bien. Atos, perdón. Y si vamos un poquito más, la palabra, es un diccionario de etimología que a veces lo uso, en este caso consideré que era adecuado. La palabra freática proviene del vocablo freatos, que significa pozo artificial que permite obtener agua subterránea. Es sinónimo de depósito, es sinónimo de cisterna. Ico, relación relativo a, no da frecuentemente una palabra característica, ¿no? Cromático, relativo al cromo, etc. Bueno. Por eso, freático puede interpretarse como lo relacionado a los pozos. Lo interesante es que pozo en latín es puteus, o poto, que es el origen de la palabra potable. Y potable significa bebible. Es decir, en agua freática, si voy a la etimología, es como decir agua potable, es decir, agua bebible. ¿De acuerdo? Y eso es por comparación con el agua, porque era el agua que sacaban de los pozos para beber. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí es la relación. Vamos, olvídense de los pozos. Para nosotros, el agua freática es el agua contenida en el suelo, pero es un agua continua. Es decir, estoy pensando en un suelo en que está saturado. Cuando el suelo está saturado, tengo yo agua freática. Menos del 1% del agua es dulce y líquida. El resto es o es salada o está congelada, etcétera, ¿no? O vapor en la atmósfera. Y el origen de estas aguas suelen ser las lluvias y va entrando por percolación hacia las rocas y hacia los suelos. Abajo, 8 kilómetros hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, ya no hay agua.
el agua freática está, de donde la encontremos, hasta un máximo de 8 kilómetros. Hay que tener presente que el suelo en la parte superior tiene, o sea, el suelo, perdón, el suelo va a ser siempre entendido como una combinación de sólidos y vacíos. En la parte superior, parte de estos vacíos tienen aire, es decir, están parcialmente llenos de agua. Y a partir de cierta profundidad, ya vamos a tener que todos los vacíos están llenos de agua. Esa profundidad, que es el inicio a partir del cual todos los vacíos están llenos de agua, se llama el nivel freático NF o nivel de las aguas freáticas. La forma que sigue el nivel freático es una versión suavizada, atenuada de la topografía. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo acá tengo mi topografía de lo marrón y el agua freática sigue atenuando eso, ¿cierto? Va bajando, el agua freática va bajando, ¿no? Hacia esta convergencia. Entonces, el nivel freático es un reflejo atenuado, suavizado de la topografía. El agua debajo del nivel freático se llama agua freática, llena todos los vacíos, pero llega hasta cierta profundidad. Entonces, de que quede claro que en el nivel freático, la presión del agua es cero, y de allí para abajo empieza la presión hidrostática. Y del nivel freático para arriba hay ascensión capilar. Hay agua por capilaridad. ¿De acuerdo? Y primero el agua capilar, o sea, cerca del nivel freático, inmediatamente, va a saturar, va a llenar todos los vacíos. Pero el agua capilar, a partir de cierta altura, va a seguir subiendo, pero va a ir ya dejando algunas zonas con aire, ¿de acuerdo? Parcialmente saturadas más arriba. El agua freática puede estarse moviendo o puede estar en reposo, ese es otro tema. El agua freática va a estar en reposo cuando es horizontal. Si el agua freática no es horizontal, va a tender de equilibrarse y entonces ahí se produce el movimiento. La presión del agua, entonces, U, ya les dije la letra o el símbolo que U, no mu, no letra griega mu, sino U, letra latina. La presión del agua es U o U sub W. Vamos a considerarla siempre positiva porque es de compresión. Es el peso de la columna de agua desde el punto que estoy hasta el punto cero, que es el nivel freático. Entonces, si el nivel freático, si estoy analizando un punto a la altura de H, 6 metros, y me dicen el nivel freático está a 3 metros de profundidad, entonces hay 3 metros, ¿no es cierto?, de presión de agua. 3 metros, 6 donde estoy, menos 3 el nivel freático, 3 metros de presión de agua. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué significa eso? Que si no hubiera suelo, yo les hubiera dicho lo mismo. Yo les digo a ustedes, tengo un reservorio. El reservorio, los primeros 3 metros están vacíos, pero a partir de 3 metros está lleno de agua. ¿Cuánto es la presión? A 6 metros, ustedes hubieran dicho 6 metros, pero hay 3 vacíos, hay 3 metros con agua, entonces la presión es 3. ¿Por qué digo 3? Porque estoy hablando de 3 metros, y esto es 3 toneladas por metro cúbico, 3 toneladas por metro cuadrado. Esto es lo que acabo de decir. En el nivel freático, la presión vale 0. Para abajo, compresiones. Para arriba, tracciones. Hay una primera zona donde todo esto es agua capilar, pero hay una primera zona, HC es agua capilar, HCC, donde el suelo está saturado por capilaridad. Entonces, hay dos, entre comillas, tipos de suelo saturado. Saturado porque estoy debajo del nivel freático o saturado porque estoy en la zona de ascensión capilar HCC. ¿Ok? El agua capilar sigue subiendo hasta cierta altura y acá hay una zona de saturación parcial. Acá
aquel agua tiene esta presión, y de allí para la diferencia es que acá la tiene siempre y acá la tiene parcialmente. En algunas zonas se mantiene la presión, que hay continuidad, pero ya hay zonas donde no hay continuidad porque ya hay vacíos. Y obviamente la presión que tengo yo acá no puede desaparecer bruscamente. Entonces esta presión de acá se mantiene hasta arriba. Entonces arriba la presión es este mismo valor asociado a la altura de ascensión capilar HC. Por encima del nivel freático el agua está a presión negativa, tracción por capilaridad. Volvemos a la ecuación del tubo. En el suelo, esto es una suerte de repaso, los poros son el equivalente al tubo, pero son absolutamente irregulares. ¿Eso qué significa? Que acá, esta es la altura, pero más acá los vacíos tienen otro diámetro, entonces la altura va a ser distinta. Entonces, la altura capilar puede variar, pero en la medida que el suelo sea sensiblemente parejo, podemos asumirlo como un valor único. Estamos identificando varias zonas. Estamos identificando una zona con agua freática que no está saturado, perdón, que está saturado, estoy hablando de abajo, de arriba para abajo. Todo lo que está abajo del nivel freático, ese agua se llama agua freática. De allí para arriba es un suelo con agua capilar. Primero en la altura HCC, saturado por capilaridad. De ahí desde HCC hasta HC, agua capilar, pero no saturado. Y por encima, un agua de contacto. La altura HCC, la altura de ascensión capilar, viene gobernada por el tamaño máximo de los poros, porque si hay un poro muy grande se rompe y desaparece. Mientras que la altura HC viene gobernada por el tamaño mínimo de los poros. Entonces, los dos tamaños de poros del sistema, entre comillas, granulométrico, la palabra granulométrico entiéndanlo como distribución de tamaños, el sistema granulométrico de los poros me va a definir estas dos alturas. Entre la altura HC y HCC, perdón un segundito, ahí está. A ver, entonces, agua freática es de agua de abajo. Esta zona, HC, saturado por capilaridad, HCC. Entre la altura HCC y HC, en esta zona de acá, la saturación es decreciente, va disminuyendo. Yo no digo que esté seca acá, digo que ha disminuido. Acá es 100%, acá ya no es 100%. Y luego el agua está comunicada con el nivel freático, la ecuación de W sigue siendo válida, pero por lo tanto toda esta zona tiene presión negativa. Vamos a denominar succión al valor, a la presión negativa. Y vamos a llamar PF al logaritmo de ese valor de la succión. Esto sirve PF para determinaciones en laboratorio, ¿de acuerdo? Y la succión se expresa en centímetros de agua. Centímetros de agua. O sea, yo siempre puedo expresar la presión hidrostática como cuántos metros, cuántos centímetros de agua tengo encima. A eso me refiero con centímetros de agua. El suelo encima entonces está seco, pero no está seco. Lo que estoy diciendo es que hasta acá hay agua y acá estaría seco. No está seco porque hay un agua que viene de las lluvias o de que regado simplemente. Entonces, esta presencia de otras fuentes hace que exista agua en meniscos y esta agua
que no tiene que ver con la capilaridad se llama agua de contacto. Bien, me quedo entonces con esta ecuación de U sub C, H menos HW, que en realidad acá es HC. La presión acá. Entonces, acá la presión vale 0. Para abajo disminuye, aumenta, más compresión, aumenta proporcionalmente a gamma del agua. Para arriba aumenta, pero como tracción negativa, hasta que llega a un máximo. En este máximo, ¿cuánto es? Este máximo es igual a HC. La presión acá es variable, pero este valor de acá es HC por gamma del agua. HC por gamma del agua, que acá se mantiene constante. HC por gamma del agua, negativo y constante. Ya hemos dicho el rango de estos valores, lo hemos mostrado con las arenas sueltas, densas, etc. Fíjense, acá hablamos de que las alturas pueden ser de varios kilómetros en arcillas. Eso no cuadra con el cuadrito que les presenté, pero es cierto, hay zonas en que se puede tener muchos metros, kilómetros. Así lo indica la bibliografía que se ha encontrado. Fíjense qué diámetro debiéramos tener de orificios para que esto sea posible. Tengan presente que el agua siempre está en movimiento, por lo tanto está buscando siempre el equilibrio. Este es lo mismo, nivel freático, hasta acá es la altura capilar, el HC, esto es lo que acabo de llamar HCC, saturado por capilaridad, esto está con capilaridad pero no está saturado, y este suelo, perdón, obedece es el agua de contacto, parcialmente con agua de percolación, agua de contacto. Es la misma idea. Lima, profundidad del agua subterránea en Lima, fíjense, 90 metros en la Victoria, en el centro de Lima. Zona donde es más superficial el agua, Puente Piedra, 20, 30 metros. San Isidro, 60, pero me informó ingeniero Gervasi que su hijo está en un proyecto donde han encontrado en San Isidro, por la avenida Javier Prado, agua, me parece que me dijo a 15 metros, lo cual es muy raro y habrá que verlo en su momento, ¿de acuerdo? Bien. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Vamos a hablar de este principio fundamental de la mecánica de suelos, que es el principio de esfuerzos efectivos. El principio de esfuerzos efectivos enunciado por Terzaghi. Ya los debo estar aburriendo con esto de las fases, pero es un concepto bastante importante en suelos y hay que repetirlo. El suelo son 3 fases, en principio digamos que son 2, vacíos y sólidos, y luego vamos a identificar en los vacíos agua y aire. El suelo, en un material continuo, el esfuerzo que actúa, podemos definirlo como fuerza por unidad de área, eso vendría a ser un esfuerzo promedio, pero el problema cuando comienzo a promediar en el suelo es que si yo paso acá un plano, creo que está en la siguiente el plano, si yo paso acá un plano, el plano agarra granos y agarra vacíos, entonces ¿de qué estoy hablando? ¿De acuerdo? Bien, entonces, en el caso de un suelo, parte de la superficie cuando he pasado el plano está ocupada por granos y parte por los vacíos que pueden estar con o sin agua. No me preocupe en este momento por ese detalle.
Entonces yo tengo acá que estoy analizando esta partícula. Estoy analizando esta partícula y cuando analizo esta partícula, quiero ver cómo afecta el peso. En el ejercicio que hicimos la clase pasada, yo hablaba de esta cosa que era la presión de tapada. Es decir, toda esta fuerza dividida entre una cierta área. Por ejemplo, yo decía, vamos a tomar 1 metro cuadrado de suelo. Ok, pero en realidad, en ese metro cuadrado de suelo, yo tengo granos y en ese metro cuadrado de suelo tengo vacíos. ¿No es cierto? Entonces, en mi sistema está repartiéndose. Y aparte también veo yo que hay fuerzas de grano contra grano y que acá hay agua y que acá hay aire, porque este es un suelo genérico que no está saturado y el agua se va acercando al grano por el tema este de la capilaridad. Ahora sí hablo de 3 fases y digo lo siguiente. Como hay 3 fases, tengo yo que el aire tiene una presión, el agua tiene una presión y hay fuerzas de contacto entre granos. El aire tiene una presión, el agua, lo llama W, tiene una presión y hay esta fuerza de contacto N y T, grano con grano, fuerza de normal y fuerza tangencial. Ojo que esta imagen corresponde a una fuerza vertical, ¿de acuerdo? Hay una fuerza vertical y está produciéndose eso. O sea, este es un corte vertical, es un zoom de este puntito. No es un plano, ¿de acuerdo? El plano se lo mostré aparte. Bien. Si el suelo está saturado, no hay aire, no hay presión de aire. Por lo tanto, y vamos a ver eso como un caso particular. Ahora sí tengo yo que pasar de un plano genérico, plano pi, ¿no es cierto? Y ese plano pi está cortando granos y portando vacíos. Entonces, vamos a usar un plano ondulado. Vamos a usar un plano ondulado de forma tal que no corte a ninguna partícula y pase solamente por los puntos de contacto. Este plano que yo estoy usando, un segundito, por favor, acercar. Este plano acá era un plano y acá se dio la vuelta para bordear la partícula, acá se da la vuelta, se da la vuelta, se da la vuelta, y entonces no corto las partículas, sino que las estoy bordeando, no corta ninguna partícula y solo pasa por los puntos de contacto. Es un, entre comillas, plano un poco raro, ¿no es cierto? Entonces lo que yo tengo es, cuando llego acá de repente tuvo que curvarse, cuando llego acá tengo que acá hay una fuerza de grano contra grano, porque acá hay otro grano, acá hay una fuerza de corte entre granos, acá hay agua y acá hay aire, cada uno con su correspondiente presión. Cada uno con su correspondiente presión, que la llamamos UA y W. Bien, en el área de contacto entre partículas actúa la fuerza F', es decir, yo tengo una fuerza total F, tengo una fuerza total F, y estoy diciendo una parte de F actúa en el área entre partículas A sub C. Mi área de análisis es A. Acá no lo estoy mostrando así. Mi área de análisis es A. Pero estos puntitos de acá generan un área de contacto. Entonces, en ese área de contacto actúa la fuerza F'. ¿Qué área me queda? Me queda A menos AC. A menos AC es la parte del área del plano ondulado donde no hay granos, sino que hay agua, vacíos, llámese agua o aire. Voy a decir en este momento que lo que tengo es una presión de vacío sin preocuparme de diferenciarla entre agua y aire. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Ok, la fuerza total se divide en una fuerza en los granos y
una presión de vacíos en un área que es el área de vacíos, área menos contacto entre granos. Área total menos contacto entre granos. Cuando yo calculo esfuerzos, las fuerzas se dividen por el área total A. Cuando yo digo cuánto es el esfuerzo en el suelo, lo que hago es a esta ecuación la divido entre A. Pero ¿cuál es el área entre granos? Es A sub C, el área de contacto. Entonces, en realidad, lo que yo tengo acá es que F' entre A es muy grande, F' entre A es muy pequeñito si yo lo comparase con F' entre A sub C. ¿De acuerdo? Entonces, voy a llamar a este cociente AC entre A minúscula. Obviamente, como haces puntitos de contacto entre el área A es chiquitito. Y en general, en arenas, yo voy a decir que A tiende a 0, por no decir que es 0. Bien. Acá yo tengo entonces F entre A más F', o sea, yo tenía hace un ratito F entre F igual F' más A menos AC por V, y estoy dividiendo todo entre A, todo entre A. Entonces, F entre A esta cosa F entre A la llamo esfuerzo total, la presión de tapada. A esta cosa es la presión en los vacíos. Es A entre A1, AC entre A, ya lo acabo de definir como A minúscula, AC entre A es A minúscula. Y entonces esto es 1 menos A por la presión de los vacíos. ¿De acuerdo? A la diferencia la llamo sigma prima. Es la fuerza en los granos actuando entre un área ficticia. Lo que quiero que les quede es que cuando yo digo que el esfuerzo efectivo de un suelo es sigma prima, en realidad la fuerza o el esfuerzo de contacto entre dos granos es mucho más grande porque el área de contacto, A sub C, es mucho más pequeña que A. Entonces, si este A yo hubiera tomado A sub C, este valor denominador es mucho más pequeño y la división es mucho más grande. El esfuerzo real, grano contra grano, es mucho mayor. Bien, en la ecuación anterior, sigma igual sigma prima más 1 menos A, voy a decir que la presión en los vacíos es la suma de la presión de agua en una proporción chi y la presión de aire en lo que me resta 1 menos chi. Este chi no es igual, pero para fines prácticos se asimila como la saturación. Es decir, si el suelo está saturado, chi vale 1. Entonces, si chi vale 1, no hay aire o no hay presión de aire, todo es presión de agua. Si el suelo está seco, chi vale 0. Y si chi vale 0, esta ecuación, si chi vale 0, este término no existe y todo lo que tengo es aire. Chi no es igual a la saturación, pero yo sí puedo decir que varía casi linealmente. Es decir, si la saturación es 50%, chi no es 0,5, pero es, por decir algo, 0,55, 0,45, cercano al grado de saturación. Si la saturación vale 0, chi vale 0. Si la saturación vale 1, chi vale 1. Pero la forma como varía entre 0 y 1 no es lineal, pero es casi lineal, entonces la voy a asumir como igual. Si bien yo acá digo chi, en cualquier momento lo puedo reemplazar por ese grado de saturación. Esta ecuación la pongo acá arriba, ¿y qué digo? Sigma es igual a sigma prima más 1 menos A por toda esta cosa de acá. Sigma prima más chi W por 1 menos A, y acá tengo UA por 1 menos A y por 1 menos chi.
¿De acuerdo? Esta sería mi ecuación. Y lo que estoy haciendo aquí es despejar sigma prima, que es lo mismo, ¿no? Sigma prima es igual a sigma menos el corchete. Bien, ¿qué pasa si A minúscula vale 0? Esta es mi ecuación. Lo que está arriba es la ecuación que acabo de plantear. Sigma prima es igual a chi por 1 menos A, etc. Esta es la ecuación. Si A minúscula vale 0, ojo, el suelo puede no estar saturado, no me estoy metiendo con chi. Lo que estoy diciendo es que los puntos de contacto son muy poquitos. Entonces, el área A minúscula vale, el factor A minúscula, área de contacto entre A, vale 0. Si A minúscula vale 0, entonces esta cosa vale 1, ¿no es cierto? Entonces, acá yo tengo chi, por W, y tengo 1 menos chi por UA. Chi, pero acá tenía, corrigiendo, me queda esta ecuación de acá. Y yo acá tengo a UA tanto suelto, o sea, acá yo tenía UA por 1 menos chi, y acá tengo UA por menos 1, y acá tengo UA por chi. Es lo mismo. ¿Ok? El esfuerzo cortante no lo he mirado, regreso acá. Yo acá hablé de que había una fuerza de corte, que es esta fuerza de corte T sub I. Entonces, esa fuerza de corte las he dividido entre el área A, no A sub C, y ahí han salido los esfuerzos de corte. El agua no soporta esfuerzos de corte, por lo tanto, si yo hubiera planteado esta ecuación con taus, yo hubiera dicho tau es igual a tau prima más 0 y 0. Entonces, tau tiene que ser igual a tau prima. Todo el esfuerzo de corte lo va a tomar el grano. Bien, ese es el suelo con A igual 0. ¿Qué pasa si el suelo está saturado? Si el suelo está saturado, que ya lo dije hace un ratito, chi vale 1. Si chi vale 1, este término no existe y me quedo con sigma menos U del agua. Si el suelo está seco, chi vale 0. Entonces me quedo con U del aire. Por lo tanto, me quedo con que si el suelo está seco, repito, si el suelo está seco, UA vale 0, ¿no es cierto? Y chi vale 0. ¿De acuerdo? Entonces, sigma prima es igual a sigma. ¿Ok? Suelo seco, repito, suelo saturado, chi vale 1. Me queda 1 menos A por 1 por W. Y acá me queda 1, chi vale 1. Por lo tanto, este término desapareció. ¿De acuerdo? Entonces, suelo saturado 1 menos A por chi, pero como estamos haciendo nosotros que A sea chiquitito, me queda 1 menos 0 por chi, que es 1 W, sigma menos W, sigma menos W. Si el suelo está seco con A chiquito, suelo seco, chi vale 0, no hay este término, A chiquito, este término se volvió 1, ¿no es cierto? Y chi vale 0, me queda U del aire. Me quedaría sigma prima es igual a sigma menos U del aire. Pero la presión atmosférica, no hay, la presión es 0, U del aire vale 0, sigma prima queda igual a sigma. Fíjese que siempre escribí tau igual tau prima. Tau igual tau prima no cambia, no hay forma, no hay razón para que cambie. Los fluidos no soportan fuerza de corte, ni esfuerzo de corte. Entonces, el esfuerzo efectivo gobierna el comportamiento y ya hemos visto que es una función, el esfuerzo efectivo, de todos los demás componentes.
El principio de Terzaghi, sigma prima igual a sigma menos W, es la primera ecuación. Lo que les quiero decir con esto es que Terzaghi, en un brillante acercamiento, desprecia la presión en el aire, ¿de acuerdo? Por lo que lo mismo asume que el suelo está saturado. O sea, Terzaghi ve solamente el suelo seco y el suelo saturado. No miró en ese momento los suelos parcialmente saturados, que ya les he dicho que se llaman no saturados. ¿De acuerdo? Porque el principio de Terzaghi es sigma prima igual sigma menos W. La primera ecuación. Si el suelo no está saturado, W vale 0, y me queda la ecuación de abajo, sigma prima igual a sigma, deducible con Terzaghi. Pero Terzaghi no miró la presión en el agua, perdón, en el aire, y no miró esta incidencia de qué pasaba con la reducción de A, que en realidad son aportes de Skempton como 30 años después, que lo que hace Skempton, me refiero, lo que hace son trabajos que luego se generalizan y habla de presión de poros en rocas y en concretos, en cualquier material con fases, con parciales, con partes, digamos, independientes. Si yo tengo este dibujito, vamos a tratar de verlo bien. Si yo tengo que el suelo está a esta profundidad, donde está mi cursor, acá. ¿Qué es lo que estoy diciendo a esta profundidad? A esta profundidad le estoy diciendo, tienes que cargar estos metros todos estos metros de suelo. Tú estás acá obligado a cargar todo este peso. Y este peso me va a dar, si lo divido entre el área, un esfuerzo que es este valor de acá. Pero como yo sé que el nivel freático está acá, y por lo tanto que la presión acá vale 0, pero que acá va una presión hidrostática, entonces yo lo que voy a decir, este es el esfuerzo total. Si le quito la presión de poros, esto es lo que me está quedando, que es la presión efectiva. La presión efectiva entonces es la diferencia entre la presión total y la presión de poros, que en el nivel freático la presión de poros vale 0. Y si yo me voy arriba, que el suelo está saturado por capilaridad, la presión va aumentando hasta cierta altura. Entonces, si yo tenía acá que el suelo en este punto, a esta profundidad, está cargando estos metros, y yo digo, esto es lo que está cargando el suelo, sigma. Pero yo digo que el suelo está saturado por capilaridad, pues hay un U negativo. Si hay un U negativo, significa que el grano está soportando al peso del suelo y también está soportando a esta presión negativa, a esta succión. Desde aquel sigma prima en la zona capilar resulta mayor que sigma. Este valor naranja es sigma y este valor rojo es sigma prima. Sigma prima rojo es más grande que sigma naranja. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando es que estoy cargando al suelo con el peso de agua, pero aparte tengo que revertir este efecto de la saturación. Hay un error que quiero corregirlo. Ya. Ese efecto de la saturación. Sigma prima es sigma menos U. Acá también. Sigma prima es sigma menos U. ¿Ok? Pero acá el U es positivo. Lo resto y sigma prima quedó más chiquito. Acá sigma prima es sigma menos U, pero el U es negativo. Entonces me queda que sigma prima
es más grande que el otro valor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿puede repetir lo que pasa en la profundidad, en el agua freática, con el sigma Lo prima? vamos a, es una cosa que no es muy sencilla y la vamos a ir, la vamos a repetir varias veces en los ejercicios, ¿de acuerdo? ¿Ya? Gracias. Ok, lo voy a repetir yo después del corte, voy a hacer algunos ejercicios y de esa manera lo vamos a repetir, ¿ya? Si después de esa repetición con los ejercicios no te queda claro, no tengo ningún problema en volverlo a repetir. Pero lo que yo quiero ahorita es mostrarles esto de acá. A ver. ¿Qué dice Terzaghi? Vamos a cerrar esta idea acá nada más. ¿Qué dice Terzaghi acá? Lo que estamos diciendo nosotros es sigma prima, lo que toma el grano es sigma menos U. Sigma prima es más chiquito que sigma, sí. ¿Por qué? Porque ahí la presión de poros es el agua está en compresión, pero por encima del nivel freático el agua está en succión. La presión de poros entonces se volvió, en ese caso, negativa, y si la presión de poros es negativa, este valor de acá es negativo, entonces sigma prima resulta siendo más grande que sigma. Eso es lo que tengo ahí. ¿De acuerdo? Vamos a detenernos acá y continuamos en unos minutos. Les mencioné lo de Bishop, perdón. Creo que dije Skempton, no estoy seguro. Es Bishop, Alan Bishop, el que plantea esto que valía para concretos inclusive, le dije. Creo que dije Skempton, no estoy seguro. Pero es Bishop. Bueno, Bishop y Skempton trabajaban juntos, y esa es la razón por la que los meto a los dos en las mismas cosas. Es de la ecuación que es una generalización, si quieren, de lo que planteaba Terzaghi, ¿no? A ver, esta es mi ecuación, ¿de acuerdo? Esta es mi ecuación. Esta es la ecuación más general que se me puede ocurrir. Es la que hemos deducido como principio de fuerzas efectivos, que no es la de Terzaghi. Es más completa porque tengo presión de agua, presión de aire. En esta ecuación yo les he dicho, vamos a simplificarnos la vida y en vez de usar Xi, uso saturación. Ahí la tienen. Lo único que estoy haciendo es reemplazar Xi por S. En un material granular, Bishop dice que A minúscula tiende a cero, los contactos son despreciables con respecto al área. Entonces, yo puedo simplificar la ecuación a la mostrada donde A lo he hecho igual a cero. Y ahora lo que digo yo es, primero, la presión de aire es despreciable, ¿de acuerdo? Y me podría quedar ya en ese caso con esta ecuación diciendo que no me importa la presión del aire. Pero también podría haber dicho desde el principio, al margen del valor que hay en la presión del aire, si el suelo está saturado, este término vale cero, entonces no importa cuánto valga la presión del aire, este término vale cero y me quedé con suelo saturado. Ese, ahí hemos dicho que valía cero, y acá en realidad, y me quedo con esta de acá. Y ahora digo yo, ¿qué pasa si el suelo está seco? Si el suelo está seco, S vale 0, este señor vale 0, y si S vale 0, me queda una vez en la presión del aire, pero como yo desprecio la presión del aire, me queda sigma igual sigma.
Y la penúltima línea es el principio efectivo como lo vamos a usar más y seguramente a la presión de poros no le voy a poner la letra W, sino como una más. Y este es el cuento que ya les he contado varias veces. Construyo el edificio, había un terreno, esta presión que estoy poniendo acá es la presión de tapada. En este punto había una presión de 100 tapada. Y alguien ha medido y me dice, mira, de esos 100 el agua se lleva 40. Ok, ¿cuánto se queda en el grano? 60, por diferencia. Construyo el edificio. El edificio significa que a ese punto, a una cierta profundidad, le transmite otros 100. Entonces la presión ahora ya no es 100, sino 200. Y el primero que carga con el edificio, con los 100 adicionales, es el agua. Entonces, los 40 del agua se convirtieron en 140. Luego de un cierto tiempo, el agua comienza, o a partir de ese momento, el agua comienza a transferirle carga al suelo, al grano, y este 140 disminuye a 90 al cabo de 12 meses, ya 40 al cabo de un tiempo en realidad infinito, porque 40 es el mismo valor inicial. Es decir, este tiempo tiene que ser muy grande para que el agua vuelva a su estado natural de 40. Conclusión, yo construyo con 100 y ese 100 a largo plazo, el que los va a cargar es el grano que pasó de 60 a 160. Bien. La presión de poros, la presión del agua, se le llama presión o esfuerzo neutro. La palabra neutro tiene que ver con que es indiferente con los esfuerzos de corte, es neutro frente al corte, ¿de acuerdo? Por eso se llama neutro. Y hemos dicho que es el gamma del agua por la profundidad medida a partir de la profundidad del nivel freático. La presión de poros, la palabra presión, esfuerzo, tensión, son para nosotros sinónimos. La palabra, creo yo, correcta es esfuerzo. Los esfuerzos pueden ser de compresión o de tracción. Algunos libros de resistencia a materiales usan el término tensión como sinónimo de tracción. En verdad, tensión es sinónimo de esfuerzo. Yo no voy a usar, no sé si lo uso, principio de presión, principio de tensiones, sí lo uso. Entonces, la palabra esfuerzo, presión y tensión son sinónimos. La palabra neutro, intersticial, hidrostática y de poros también son sinónimos. Presión neutra, presión de poros, los poros que son los intersticios, por eso viene intersticial, y qué cosa hay en el poro, agua, por eso viene hidrostática. ¿De acuerdo? Entonces hay sinónimos por ahí que es importante tener presente. Los esfuerzos cortantes al final van a depender de sigma prima, no de sigma. Este hecho de que aquel sigma es 200 desde acá hasta acá, pero el que manda no es el 200. Este 200 es distinto cuando tengo 140 más 60 que cuando tengo 40 más 160. El que va a mandar es este señor de acá, el 60, el 160, el esfuerzo efectivo. Entonces, lo que yo tengo que decir acá es, cuando yo construyo este edificio, al grano lo estoy subiendo de 60 a 160. ¿Cuándo? No hoy, no mañana, dentro de X años. Ok, ese es el esfuerzo al que estoy sometiendo al grano de suelo. Unidades.
La unidad más fácil de esfuerzo es la tonelada por metro cuadrado, que ya le hemos dicho, ya le hemos hablado. La tonelada por metro cuadrado es lo mismo que decir metros de agua. Si yo tengo una tonelada por metro cuadrado, un metro cuadrado, un metro cúbico de agua, un metro cuadrado por metro, un metro cúbico de agua pesa una tonelada. Entonces, una tonelada por metro cuadrado es lo mismo que decir un metro de agua a 4 grados centígrados y si quieren 0.99999 a 20 grados. O sea, para fines prácticos, la temperatura no me preocupa. Si yo trabajo en kilos por centímetro cuadrado, un kilo por centímetro cuadrado, yo lo voy a convertir en decir que una tonelada son 1000 kilos y 100 centímetros es un metro. Esto elevado al cuadrado me da 10.000 entre 1000, 10. Es decir, un kilo por centímetro cuadrado es 10 toneladas por metro cuadrado. Entonces, cuando yo digo el esfuerzo, tengo 2 metros de agua, mi presión es 2 toneladas por metro cuadrado, que es lo mismo que decir 0.2 kilos por centímetro cuadrado. Otra unidad importante en suelos es no el pascal, no el mega, sino el kilopascal. Tengamos presentes que un kilo por centímetro cuadrado equivale a 98 kilopascales, equivale a 14 PSIs y equivale a esta tonelada rara que yo les decía. La tonelada gringa es 1000 libras, perdón, 2000 libras por pie cuadrado. 2000 libras por pie cuadrado es lo que llaman la tonelada corta. La tonelada larga es, en vez de usar 2000 libras, usar 1000 kilogramos. Hablemos de tonelada larga. Y acá tienen 8000 definiciones, unidades más. Bien, antes de continuar, quiero que el señor que me preguntó en antes me vuelva a preguntar para ver si pasamos a los ejercicios primero. A ver, el de la pregunta, ¿cuál era tu pregunta exactamente? Mi pregunta exactamente era, bueno, en realidad le dije que si podía repetir lo del sigma prima y el U, pero creo que cuando lo volvió a repetirlo, sí lo entendí. Ya. Ok, entonces voy a insistir en esto con dos cosas. Primero una cosa medio lúdica, pero que es interesante, y luego con ejercicios. Esto lo tomo de una página web que es el blog de Geo Juanjo y que explica los esfuerzos efectivos, es un español, y explica los esfuerzos efectivos hablando de los granos de arroz como un material discontinuo. O sea, en vez de decir, acá estamos viendo arroz cocido, piensen en el arroz crudo, ¿de acuerdo? Granos de arroz como material discontinuo. Bien, vamos a pensar en el suelo como un conjunto de partículas indeformables en contacto. Eso es un material friccionante. Estoy repitiendo cosas porque, repito, es bien importante entender el comportamiento del suelo. Ya hemos dicho que el suelo no soporta tracciones, porque si yo tengo 2 granos de arroz y le meto una tracción, se separan, ¿no es cierto? Se separan los 2 granos. Entonces, el suelo no soporta tracciones porque hace que se pierda el contacto. Si se pierde el contacto por la tracción, tampoco hay corte, y el corte, el fluido no va a pasar por ahí, entonces no hay corte, y se comporta todo como un líquido. Entonces, el esfuerzo de contacto, que le hemos llamado esfuerzo efectivo, es el que crea los mecanismos de resistencia del suelo. Vamos a proponer el experimento de Juanjo. Juanjo dice, repito, después al final les voy a dar la dirección, la página web, que es un blog, pero él dice, creo que lo llama esto esfuerzos en tiempos de paella por el arroz. Agarra 2 kilos de arroz,
Cuando ustedes compran, pero un salame, un salchichón ibérico, si quieren, viene forrado con un plástico que es la misma idea del plástico muy delgadito que puede haber en un chorizo o que puede haber en un chorizo individual, me refiero, e incluso en un hot dog antiguamente venían con un plástico muy suave. Pero pensemos ahora en plástico para lo que llamo el salchichón ibérico, que si no tienen idea de qué cosa es eso, piensen en un salame grande, el salame que se vende luego en rodajitas, y tienen, y esto es muy español, repito, una funda de envasar chorizo que viene a ser un plástico, por decir algo de una forma continua de plástico. Acá lo ven, lo van a cortar al tamaño que quieran, y van a meter arroz dentro de esta funda. 2 kilos de arroz dentro de la funda, y ese conjunto le vamos a hacer vacío. Le vamos a hacer vacío. Estas máquinas de vacío en el Perú sí las encontramos en los supermercados, pero nuevamente si españoles que hacen esto en su casa, hacen vacío en la funda, hay unas maquinitas más simples que las que encontramos en los mercados, que que son caseras, digamos. La cuestión es que yo acá al final tengo una bolsa, que luego voy a decir que creo que es cuadrada, una bolsa que estoy viendo, digamos, cilíndrica, de plástico llena de arroz y que le he quitado los vacíos. Le he hecho succión, ¿de acuerdo? He hecho succión. Entonces, al hacer succión, los granos de arroz se van a apretar unos contra otros porque la máquina de hacer vacío le ha provocado una presión de 0.4 toneladas por metro cuadrado. ¿Qué significa 0.4 toneladas por metro cuadrado? 4 metros de agua. ¿Qué cosa es 4 metros de agua? 6,7 metros de arroz, porque la densidad del arroz suelto es menor que la densidad del agua, más o menos es 0.6. Entonces, lo que estoy diciéndoles es como que este arroz yo le he aplicado un peso de 4 metros de agua, o sea, lo he metido debajo de 4 metros de agua, o lo que es lo mismo, debajo de 6,7 metros de arroz. Bien, lo que hace este señor es a ese elemento, lo vamos a llamar viga, ese elemento viga tiene una sección que les dije la vía similar como un cuadrado, en este caso de 6 centímetros, y pensé que no estaba grabando más usted, y tiene una longitud de 35 centímetros. Esta es mi viga. Mi viga es esta. Para hacerlo más español, los apoyos son cajas de vino y la carga es creo que es pierna de cerdo, un brazuelo, la pata delantera, ¿no? Un brazuelo de cerdo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tengo es una viga, olvídense de qué material, acabo de decir que el material es arroz, ¿no es cierto? Pero lo que tengo es una viga con una carga simplemente apoyada. Y esta es la carga. La carga es un brazuelo o paletilla, pesa 6 kilos, ¿no es cierto? La luz entre apoyos es 35 centímetros. ¿De cuánto vale el momento? P, este es P6 por la luz 35 entre 4, 52 kilos por centímetro. Ese es lo que tengo. Ese es el momento, 52 kilogramos por centímetro. Y eso vamos a compararlo con el esfuerzo que va a producir.
Por ejemplo, en una barra de acero de 0.5 centímetros de diámetro, el momento de 52.5, sigma igual a MI entre I, momento de inercia en el denominador, me da para un diámetro de medio centímetro 4.200 kilos. Para un diámetro de 0.4, 8.300. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Les estoy diciendo que si yo tuviera una barra de acero de medio centímetro de diámetro, está muy cerca, por no decir que está en el esfuerzo de fluencia, y de hecho, en la barra de acero de 0.4 ya sobrepasé largamente el esfuerzo de fluencia. Entonces, mi, entre comillas, ridícula barra de arroz, viga de arroz, ridícula por el hecho de ser arroz, pero con una sección interesante, 6 centímetros, está ahí, no le pasó nada. Pero sin embargo, cuando yo le pongo una segunda barra, una segunda pierna, otros 6 kilos, van a ver que ahora sí hay problemas y hay deflexiones. Pero volvamos a los esfuerzos. MI entre I que les dije, ¿no es cierto? MI entre I, el momento es 4, perdón, el momento es 52,50 por 4 entre pi r cubo, 210 entre pi r cubo, menor o igual que el esfuerzo de fluencia del acero, 4.200, y de ahí salía que yo requería un radio de por lo menos 0.25 para que no se produzca la fluencia, y esto ha pasado, tengo esfuerzos mayores que 4.200, tanto con ligeramente mayor en el caso de 0.25, y si es 0.2, notablemente mayor. O sea, hay fluencia en ambos casos. Pero mi viga de arroz no tenía problema con los 6 kilos y le quitaban la paletilla y regresaba. Cuando se puso el segundo barzuelo, siguió aguantando, pero ya cuando se quitaba el peso, quedaba una deformación permanente, o sea, no recuperaba completamente porque habíamos superado, digamos, el rango elástico. Entonces, el suelo, llamemos suelo a este arroz al que le echo vacío, el suelo, a pesar que tiene una que es discontinuo y friccionante, cuando está sometido a un estado de esfuerzos efectivos, vamos a verlo como un material continuo. Los esfuerzos efectivos son la fuerza de contacto entre partículas de suelo o granos de arroz. Y esos son los que le dan la lógica del comportamiento friccionante. ¿Qué pasaba en el suelo antes de la patita del brazuelo de cerdo? Vamos a regresar ahora a resistencia de materiales y vamos a repetir esto. La fuerza es F, mi diagrama de fuerza cortante, F medios, ¿no es cierto?, en los apoyos, y mi momento F medios por L entre 2, PL entre 4. Bien, y hemos dicho nosotros que la sección era cuadrada de 6 centímetros, la forma de asimilarla, y vamos a ver qué pasaba en la sección antes de aplicar la carga. Antes de aplicar la carga, esta viga fue sometida a una presión que es lo que ha hecho la máquina de hacer vacío, esa máquina del mercado. Y esa máquina de hacer vacío le ha aplicado una presión, succión, de 0.4 kilos por centímetro cuadrado. Y la viga, la carga en la viga lo que hace es una segunda fuerza adicional al 0.4. Entonces yo tengo 0.4 más viga. ¿Qué cosa es viga? Fuerza y momento, que son esfuerzos finalmente. Entonces vamos a calcular el momento máximo que puede soportar la sección si no existiera este efecto del vacío. Entonces lo que estamos diciendo acá es, ok, acá tengo yo acá la presión, acá tengo este diagrama. Entonces lo que yo tengo acá en realidad es
P por L entre 4, momento, y esto es BH cubo sobre 12, como es cuadrada, B a la cuarta sobre 12, y arriba I es B medios. Que me queda esta ecuación de acá, ¿no es cierto? Que es el sigma, donde, ojo, es el sigma de acá. Es el sigma de acá. Entonces, el sigma de acá, de este valor o de este valor. Entonces, ese valor es 3 medios de PL entre B cubo, lo que me da a que P es 2 tercios de sigma B cubo entre L. ¿Cuánto vale, perdón? B vale 6 centímetros, L 35. Y lo que digo yo ahora es, este momento, perdón, este esfuerzo de tracción se está compensando con este efecto que ya había. Entonces, este valor de P es 0, porque el suelo, el arroz, no admite tracciones. Este valor de P es 0, porque este valor de P es igual al punto 4. Al punto 4, que es los 4 metros de agua o los 6 metros de arroz, que es la presión de vacío. Entonces, este punto 4 es el valor de P. Conclusión, P es 1600 kilogramos. Si P es 1600 kilogramos, disculpen, 1.6, P es 1.6 kilogramos, 1.6 kilogramos. ¿Cuál es mi conclusión? Mi conclusión es que el suelo lo que puede soportar es 1.65 kilos. El suelo, igual el arroz, puede soportar 1.65 kilos. Sin embargo, yo sé que el suelo ha soportado 6 kilos sin problema y 12 con algún problema. Entonces, yo sé que el suelo sin ningún problema debió soportar 6 kilos. ¿De acuerdo? Entonces, acá hay un efecto benéfico adicional de la presión. Y ahora vamos a mirarlo por el lado de los esfuerzos cortantes, nuevamente pensando en resistencia de materiales. Tau igual B por Q entre I por T. ¿Cuánto vale tau? ¿Cuánto vale B? B es la misma fuerza P, ¿no es cierto? Y el área es un cuadrado B cuadrado. Entonces, este tau es 3 medios de P entre B cuadrado. Pero yo acá voy a relacionar los esfuerzos axiales con los esfuerzos de corte con esta ecuación. Esta ecuación es Mohr-Coulomb. Yo cuando hablé de Mohr-Coulomb les dije tau es igual a C, una constante, cohesión, más sigma veces la tangente de phi. Pero, como en este caso lo que yo tengo es un material granular, no hay C, y me quedo con que tau es sigma veces la tangente de phi. Entonces, en vez de poner tau, pongo sigma veces la tangente de phi. Entonces, sigma veces la tangente de phi es igual a esto de acá. ¿Cuánto vale P? P vale igual a sigma tangente de phi por 2 tercios de B cuadrado. Acá está. ¿Cuánto vale phi? Perdón, 2, B vale 6, el sigma era el 0,4. ¿Cuánto vale phi? Phi vale el ángulo de reposo. Acá estoy haciendo que el arroz caiga en la misma forma que les dije que dejaba caer la arena. Dejo que caiga el arroz y reposa un ángulo que se puede medir 35 grados, típico de los materiales granulares, en este caso del arroz. Conclusión, P vale 6722. Conclusión, el suelo puede soportar sin problema 6.72 kilos. ¿Qué significa eso? Un brazuelo pesa 6, 2 brazuelos eran 12. El suelo soporta sin problemas
un valor entre un brazuelo y dos brazuelos. El suelo no tuvo problema con el suelo, el arroz no tuvo problemas con un brazuelo. Ojo, que yo estoy usando acá 3 medios de B entre A. 3 medios de B entre A es el esfuerzo cortante máximo. El esfuerzo cortante promedio sería V entre A. Si yo hubiera usado que esta cosa era igual a P entre B cuadrado, o sea, sin el 3 medios, ¿de acuerdo? Si no usaba el 3 medios, entonces yo hubiese dicho acá 10 kilos. Igual me queda entre 6 y 12. Igual me queda, no hay problema con una patita, si hay problema con el segundo brazuelo, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, esta explicación por el lado del corte y con la presencia de la presión que absorbíamos de la máquina de hacer vacío es mucho más consistente que una justificación por el lado de fuerzas normales, porque por el lado de fuerzas normales yo dije 1.6 kilos. 1.6 kilos, a pesar que le metí la presión. Porque si yo no le metía la presión, obviamente el material no admitía tracciones. Si no había presión, no hubiera forma de soportar nada. Termina el ensayo con una aguja, rompes la bolsa plástica y colapsa. ¿Por qué? Porque cuando yo rompo la bolsa plástica, y acá termino, se va la presión de vacío. Desaparecen los esfuerzos efectivos. Desaparece la resistencia al corte que está asociada a los esfuerzos efectivos. El fluido no tiene esfuerzos efectivos. El esfuerzo efectivo está entre los granos. La viga se deflecta, las piernas, los brazuelos se caen, etc. Y esa es la dirección del blog de Geo Juanjo, que nos da, no sé por qué no puedo entrar. Ahí está. Que tiene mucha información, es bastante interesante. Ustedes googlean la palabra Geo Juanjo y lo que yo he tomado es de acá, tal cual. Lo único que omití es la foto de la paella, ¿no? Pero todas las figuritas las he tomado de acá completamente. ¿De acuerdo? Y en realidad este experimento ahí lo tienen, ya lo hicimos, digamos, pero yo les recomiendo que, repito, guarden el nombre Geo Juanjo, Juan José Rosas, entran al blog de Geo Juanjo, hace tiempo que no lo actualiza, este es antiguo, de 2013, pero hace como 2 años que no lo actualiza, ¿de acuerdo? No se ha dedicado a otras cosas últimamente, pero es un blog que tiene información que podría serles de interés. Bien, no sé si hay alguna pregunta.